vacío de nuestro corazón fue lleno y hoy podemos disfrutar de una salvación completa, una salvación eterna, una salvación que no nos merecemos. Y para nosotros, Padre, queremos decirte que Jesucristo basta en nuestras vidas. Es todo lo que necesitamos realmente. Padre, te rogamos en el nombre de Cristo que en esta mañana tú hables al corazón de tus hijos y que tu palabra, Señor, pueda ser viva y eficaz y pueda ser cortante como toda espada de dos filos, Señor, en cada uno de los que estamos aquí. Tú eres bueno, Dios, en gran manera, y queremos, Dios, que esa bondad tuya, Señor, sea apreciada por cada uno de quienes estamos aquí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, hermano, en esta hora? Y abra su Biblia, por favor, en la primera carta de Juan. Estamos comenzando a estudiar la primera carta de Juan. Apenas llevamos la introducción, llevamos los primeros 4 versículos. Y en esos primeros 4 versículos, la semana pasada, si usted recuerda, veíamos lo que es la base de nuestra relación con Dios, de nuestra relación eterna con el Señor. Y hermanos, la palabra de Dios nos dice que la vida eterna estaba con Dios, pero fue manifestada a los hombres. Y está hablando de Jesucristo. Jesucristo Él es la vida eterna, ¿verdad? Entonces, en Él está la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. En Cristo Jesús está la vida. Entonces, hermanos, cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, el vacío de nuestro corazón se llena. Y no hay nada más que realmente necesitemos. Todo lo tenemos, lo disfrutamos y todo se suple en Cristo Jesús. Todo. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos nosotros a entender de nuestra relación con Dios? Primera carta de Juan habla de esa convicción de mi salvación, la convicción de la vida eterna que tengo en Cristo, la convicción y la seguridad de mi salvación en Cristo Jesús. Entonces, dado que entraron en aquellos tiempos en la iglesia, en Asia Menor, entraron falsos maestros, hermanos. Estos falsos maestros atentaron en contra de la seguridad de la relación del creyente con Dios. ¿Sí? Y estos falsos maestros también atentaron en cuanto a la relación con los hermanos de unos con otros. Y estos falsos maestros también atentaron, hermanos, en contra de algunas prácticas pecaminosas que se infiltraron dentro de la iglesia. Y básicamente el apóstol Juan, cuando escribe esta carta, hermanos, está atendiendo estos 3 problemas. ¿Sí? El problema de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque ellos tenían algunas tendencias, algunos errores teológicos, algunos errores doctrinales. Y eso había afectado la relación con el Señor. Pero también, hermanos, eso había afectado la relación con los hermanos. Y luego eso había afectado también la vida de santidad de la iglesia. Y esto es lo que trata de atender Juan, el apóstol, al escribir esta carta o al mandar esta carta. Ahora, perdón. Vamos a leer ahí en los primeros versículos, el versículo 5 hasta el versículo 10 del capítulo 1. ¿Sí lo tiene por ahí? Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él.
si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, así, haciendo un análisis rápido, hermanos, de esta porción, encontramos 3 veces la palabra o la frase si decimos. En el versículo 6 al principio dice si decimos. Y luego en el versículo 8 comienza diciendo si decimos. Y luego en el versículo 10 vuelve a decir si decimos. ¿Sí? Y entonces quiere decir que esas 3 cosas están condicionadas. O sea, no las está dando por un hecho. Dice, si decimos esto, entonces tiene que haber esto. Si decimos esto, entonces tiene que haber esto. Y si decimos esto, entonces esto. ¿Verdad? O sea, no la está dando por un hecho. Pero hay una verdad, hermanos, en este pasaje que la está dando por sentada como una verdad teológica que es la base de todo nuestro cristianismo. Y es la verdad de que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas que en Él. Si usted se fija aquí no hay ninguna condicionante, no hay ninguna pregunta, no hay ninguna, nada que esté en tela de duda. Es una declaración firme y fuerte, es una declaración convincente donde está diciendo Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces, el resultado de nuestra relación con Dios, hermanos, tiene que ser luz. Es lo que está diciendo Juan. Para Juan 2 y 2 son 4, no hay más variantes. Él está diciendo, si Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, y tú estás en luz, entonces tampoco debe de haber tinieblas. ¿En quién? En ti, ¿verdad? En ti. Entonces, porque Dios es luz, y si tú tienes una relación con Él, fuera de Él no puede haber, o sea, cerca de Él no puede haber tinieblas. Cuando tú llegas a tu casa en la noche, llegas ya noche, de repente todo el día anduviste fuera, te ganó la noche, llegas a tu casa en la noche, lo primero que haces es encender la luz. Llegas, está todo oscuro, ¿verdad? A veces la luz mercurial de la calle ayuda a iluminar un poquito el porche de la casa o la cochera de la casa, ¿verdad? Pero luego después tú entras a tu casa y está todo oscuro porque está la noche ya cubrió la oscuridad, las tinieblas ya cubrieron todo. Pero en el momento que tú enciendes la luz, en ese momento, ¿qué sucede con las tinieblas? Desaparecen, huyen, ¿verdad? No pueden estar ahí. No puede haber luz y puede haber tinieblas en el mismo lugar. Eso es una verdad que tenemos que entender. Ahora, hermanos, esto nos tiene que hacer clic en nuestra mente, porque el cristianismo está siendo atentado por corrientes, ¿sí? Por corrientes que minimizan, hermanos, algunas prácticas pecaminosas y las están introduciendo dentro de las iglesias. Y eso estaba pasando, esto que está pasando ahorita en nuestra generación, también estaba pasando en aquel entonces como algo, los gnósticos estaban diciendo que realmente no todo era pecado, o sea que realmente cuando una persona venía a Cristo y cuando una persona ya entraba en esa esfera de lo espiritual, esa persona ya no tenía problemas o no debería tener problemas con el pecado y ya nada era pecado para esa persona. Y hermanos, unas corrientes extrañas, pero en este tiempo hay algunas parecidas, ¿sí? Hay algunas corrientes parecidas. Por ejemplo, ya les había platicado un poquito acerca de esto, que anda un movimiento, porque es una secta, ni siquiera podemos decir que son cristianos, es una secta que está diciendo que si tú tienes a Jesús, como Jesús ya pagó por todos tus pecados, entonces ya toda tu vida está santificada y puedes hacer cualquier cosa y no es pecado ante los ojos de Dios. Eso no enseña la palabra de Dios.
La Biblia nos enseña, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo mismo contesta, de ninguna manera. O sea, el hecho de que tus pecados han sido perdonados no significa que tú vas a seguir andando en pecado, sino porque la gracia ha sobreabundado en tu pecado. Tú deberías de esforzarte por mantenerte en la luz, por mantenerte en la obediencia a Dios y a su palabra. Entonces, Juan está sentando las bases del cristianismo, hermanos. Las bases del cristianismo es la luz. No es nada, no hay nada oculto. Y yo no sé si el enemigo ataca tu vida o tu mente o tus pensamientos. Pero también para esto enseña estas tres cosas más que vamos a estar viendo. Pero primeramente, el resultado de una buena relación con Dios, eso es lo que vamos a estar estudiando. Y vamos a estar aprendiendo esto es lo que va a quedar en nuestra mente grabado, debería de quedar en nuestra mente grabado. La presencia de Cristo en tu vida no puede pasar desapercibida. ¿Sí? Lea conmigo esta frase. La presencia de Cristo en tu vida no puede pasar desapercibida. Ahora, léalo, pero diga, en lugar de decir tu vida, diga mi vida. ¿Sí? Vamos a leerlo juntos. La presencia de Cristo en mi vida no puede pasar desapercibida. ¿Qué está diciendo esto? Que si está la luz en tu vida, hermanos, no puede haber tinieblas. O sea, tú no puede estar Cristo en el corazón de alguien y nadie darse cuenta que Cristo está en el corazón de alguien. ¿Me estoy explicando con esto? O sea, si tú tienes a Jesús en tu corazón, no puede ser que nadie se dé cuenta que tú tienes a Cristo en tu corazón. Es lo que estoy tratando de enseñar. Y es lo que nos está enseñando también este pasaje de la primera carta de Juan. Y vamos a ver dos aspectos, hermanos. ¿Qué es lo que arroja el resultado de mi relación con Dios? Arroja dos cosas. Uno, una vida transparente. El hecho de que Dios es luz, ¿sí? En mi vida debe ser una vida transparente. O sea, yo no necesito estar tratando de aparentar que soy cristiano. Soy cristiano. Y como cristiano, lo natural en mi vida es un fruto como hijo de Dios. Ahora, ese fruto puede tardar o ese fruto puede esperarse, pero ese fruto debe ser la evidencia de nuestra verdadera conversión a Cristo Jesús. ¿Sí? Si soy cristiano, otra vez, el Espíritu de Dios no puede pasar desapercibido en mi vida. Si Cristo ha llegado a mi casa, todo mundo debe darse cuenta que Jesús está en mi casa. Si Jesús ha llegado a mi corazón, todo mundo tiene que darse cuenta. Es imposible que no se den cuenta que Jesús, el creador del universo, el Salvador, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, que viene a morar en mi corazón. No es posible que la gente no se dé cuenta que Jesús ha venido a morar en mi vida. Esto demanda entonces, hermanos, una transformación. Y empezamos por una vida transparente, ¿sí? Una vida que es afectada por la luz de Cristo. Esa es la primera verdad. Dios es luz. Dios es luz. ¿Alguna ocasión te has cuestionado si algo? Te lo voy a presentar de otra manera. ¿Cuántos tienen más de 10 años de ser cristianos? ¿Más de 20 años de ser cristianos? ¿Sí? Muy bien. ¿En alguna ocasión tú aprendiste, ¿sí?, cuando llegaste a los pies de Cristo, que lo que era pecado y lo que no es pecado? El pecado, hermanos, es toda transgresión de la ley. El pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. El pecado es toda aquella cosa que pensamos, hacemos o decimos que está en contra de la voluntad de Dios. Eso es pecado. Y eso siempre va a ser pecado, hermanos. Siempre. Eso no va a cambiar. No es posible que alguien venga con alguna nueva corriente y te cambie eso. ¿Por qué? Porque Dios es luz. O sea, Dios es bueno. Todo lo que hace Dios es perfecto.
lo que hace Dios es correcto, lo que hace Dios es bueno. El Señor, hermanos, no tiene cosas turbias en su vida. Él es santo, santo y santo. Nada más, hermanos, en Dios no hay cosas grises, como para Juan, hermanos. Para Juan o es blanco o es negro, pero no hay el tono gris en Juan. Pero hoy en día, hermanos, muchos cristianos están tolerando algunas cosas o algunas prácticas pecaminosas en su propia vida. Y es lo que Juan está tratando de establecer en la vida de los creyentes. O sea, no, tú tienes a Jesús y Jesús es la verdad. Entonces no puede haber mentira en Él. Jesús es la vida, no puede haber muerte en Él. Jesús es santo, entonces no puede haber pecado en Él. Dios es luz. ¿Sí? Esa es la base. Y cuando tú veas, hermano, que están entrando cosas turbias a tu vida, a tu corazón, a tu mente, a tus pensamientos, hermano, tú tienes que saber una cosa: eso no proviene de Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Sí? Lo bueno, lo perfecto, lo correcto, hermanos, eso es lo que proviene de Dios, lo que es de Dios. Entonces, tenemos que sentar la base de esto. Nuestra vida cristiana se basa en que Dios es luz. Pero también, hermanos, de que yo soy el reflejo de esa luz, porque soy cristiano, porque soy seguidor de Jesucristo, porque soy un discípulo de Cristo. Entonces, hermanos, mi vida cristiana no consiste en que voy los domingos a la iglesia. Mi vida cristiana consiste en que mi vida ha sido transformada, en que mi vida está siendo cada día cambiada a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En eso consiste mi vida cristiana. Para hablar un poquito más claro, o para poner las cosas un poquito más claras, hermanos. Si yo recibo una agresión a mi vida, ¿qué es lo que debo yo reflejar cuando soy agredido? Yo debo contestar con agresión. Pero son mis derechos, hermanos. ¿Verdad? ¿Eso es lo justo? Yo debo de pagar a los demás. Si me hicieron mal, ¿cómo debo de pagar yo? Ok, en el reino de Dios, lo bueno siempre es bueno y lo correcto siempre es correcto. No hay justificantes para decir, bueno, bajo esa circunstancia entonces sí se te permite hacer lo malo. Bajo esa circunstancia entonces sí se te permite reaccionar mal. Pero es que tú no sabes lo que a mí me pasó. Bueno, en el caso tuyo entonces sí, yo creo que tú sí tienes derecho a pecar. No, nunca hay derecho a pecar, porque Dios siempre es luz, hermanos. Siempre, siempre es luz. No había opción en Cristo Jesús que Él contestara con agresión lo que le estaban haciendo, porque Él es amor y Él no puede contradecirse a sí mismo. Cuando Dios tiene una relación con nosotros y nosotros somos infieles, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo permanece Él? Fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo, porque Él es luz. Ahora, ¿qué se espera de nosotros los que somos hijos de Dios? ¿Qué se espera de nosotros los que somos cristianos, hermanos? Que nosotros seamos el reflejo de esa luz de Cristo. Es lo que está diciendo. Ahora, aquí dice en esta porción, si decimos, ¿verdad? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, entonces mentimos y no practicamos la verdad. O sea, tú no eres lo que dices, tú eres realmente lo que haces. ¿Sí? Muy bien. ¿A alguien le gusta que le digan, tú estás mal? ¿Verdad que no? A nadie nos gusta. Seamos honestos. Cuando llega alguien y te dice, no, es que tú estás mal, como que se te empieza a subir un calor a la cabeza, ¿verdad? Como que así como a los perritos y a los gatos se te empieza a levantar el espinazo, ¿verdad? Así, todo como que te molesta, se empiezan a salir las uñas cuando alguien te dice que estás mal, ¿verdad? Es una reacción. ¿Y saben por qué? Porque todos quisiéramos estar bien.
Y todos quisiéramos escuchar que alguien se te acerca y te dice, oye hermano, qué bien, tú estás bien. O siempre que lo que hiciste está muy bien. Todos quisiéramos escuchar eso, ¿verdad? Pero hermanos, aquí, y por eso, porque todos quisiéramos escuchar que estamos bien, por eso muchas veces nosotros decimos de nosotros lo que queremos que la gente piense de nosotros. ¿Sí? Hablamos de nosotros, opinamos sobre nosotros, le hacemos creer a la gente lo que nosotros queremos que ellos crean de nosotros, pero eso no es verdad. La única verdad es lo que hacemos, no lo que decimos. ¿Sí? ¿Cuántas veces, hermanos, estamos nosotros tratando de manipular lo que la gente piensa de nosotros? Hermanos, lo que la gente piensa de nosotros es lo que ve en nosotros. No hay otra cosa, es lo que ve en nosotros. Mis acciones son la comprobación de lo que realmente soy. Es lo que está diciendo Juan. O sea, ¿quieres saber, hermanos, quieres tener seguridad de tu relación con Dios? Nada más mírate cómo andas. Nada más mira tu conducta. Nada más mira tus actitudes. Nada más mira cuáles son tus palabras. Nada más mira qué son las cosas que tú ves. Mira nada más las cosas que tú haces para que te des cuenta quién eres. O sea, ¿sabes quién eres, hermano? En el momento de la dificultad, en el momento de que tu fe es probada, en el momento de que tú eres agredido, ese que sale, ese eres tú. El otro es el que estás tratando de aparentar. El otro es el que estás tratando de maquillar para que los demás piensen de ti. Pero un verdadero hijo de Dios, hermano, va a mostrar la influencia del Espíritu de Dios morando en su vida en todas las reacciones y acciones y decisiones, hermanos. Es lo que está diciendo Juan. Tú no eres lo que dices, tú eres lo que haces. Es lo que está diciendo Juan en este pasaje. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, si estamos cerca y andamos en tinieblas, mentimos. O sea, no puede estar la luz y las tinieblas en un mismo lugar. O sea, no seas mentiroso, es lo que está diciendo Juan. ¿Sí? Y por lo tanto no practicamos la verdad. ¿Sabes, hermano? Es tiempo que la iglesia viva lo que cree. Es tiempo que la iglesia se comporte de acuerdo al estándar de lo que es. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es luz. Cristo es verdad. Cristo es santidad. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia debe reflejar lo que realmente es. ¿Sí? Mostrar al mundo lo que es. El mundo quiere ver en la iglesia, hermanos, a Cristo. ¿Por qué el mundo está batallando para creer en Cristo? Porque no lo puede ver en la iglesia. ¿Sí? El mundo supone que en Cristo va a encontrar la paz. Pero cuando llega a la iglesia y no ve paz en la iglesia, entonces el mundo empieza o entra en una contradicción y en una duda con respecto a, entonces esta no es la iglesia, déjame voy a aquella. Y va a aquella y llega y tampoco lo ve, entonces dice, no, esta no es, entonces me voy a aquella. Y va a aquella y no lo ve, entonces dice, no, se me hace que ninguna. Mejor le voy a creer a los ateos. A lo mejor no hay Dios, porque ninguna iglesia me muestra a Dios. Ninguna iglesia muestra el reflejo de la gloria de Dios. Y ese es el problema, hermanos. ¿Por qué hay tanta gente que está optando por el ateísmo en este tiempo, hermanos? Porque la iglesia no está mostrando, hermanos, la luz de Cristo Jesús. Ese es el problema. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es la verdad, Él es luz. Así que, hermanos, necesitamos nosotros establecer esa comunión con Dios, entender esa relación, cómo es mi relación con el Señor. Pero además, hermanos, además de esa vida transparente, también, hermanos, mi relación con Dios tiene como resultado una actitud correcta hacia el pecado, ¿Cómo está eso, hermano, de que una actitud correcta hacia el pecado? Bueno, es entender
entender bien acerca del pecado. En el versículo 8 y en el versículo 10 dice, si decimos que no tenemos pecado. Y el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado. ¿Cuál es la diferencia entre las dos frases, hermanos? Es un verbo. El verbo tener y el verbo hacer, ¿verdad? Si decimos que no tenemos y si decimos que no hemos o que no practicamos, que no hacemos, que no hemos pecado, las dos están en negativo. Dice, nos engañamos, dice el versículo 8, a nosotros mismos. Y el versículo 10 dice, le hacemos a él mentiroso. Y esto, hermanos, el tener y el hacer son dos cosas que son diferentes, pero están en relación con el pecado, están en nosotros. Por ejemplo, muchas veces los cristianos o los seres humanos, siempre queriendo justificarnos, decimos, bueno, sí, pues sí, o sea, soy pecador por culpa de Adán, ¿verdad? ¿Por qué soy pecador? Pues Adán tuvo la culpa y luego ya de Adán en adelante, pues todos somos pecadores, ¿verdad? Porque el pecado entró en el mundo por un hombre, entonces por culpa de Adán soy pecador. Yo le pregunto, ¿usted nada más es pecador por culpa de Adán o es pecador porque usted hace pecado? Las dos, ¿verdad que sí? O sea, soy pecador porque yo recibí una herencia de pecado, pero soy pecador porque yo practico o porque, no practico, porque yo hago pecado, o porque yo cometo pecado, porque yo caigo en pecado, por eso soy pecador. Entonces, cuando yo me arrepiento delante de Jesucristo, no solamente me arrepiento y le digo, Señor, gracias porque me has perdonado el pecado que recibí de Adán. No, o sea, también gracias porque me perdonan los pecados que yo he cometido, los pecados que yo hago, los pecados que yo caigo, gracias porque me perdonas en ellos. Y Juan está tratando de hacer esa diferencia entre el pecado que tienes y el pecado que haces. Las dos son una verdad en tu vida. Por ejemplo, si tú si tú bañas a un puerquito, ¿sí? Lo bañas, lo metes a la regadera de tu casa, ¿verdad? Y le pones champú y le agarras un cepillito suave y todo, le limpias las orejas, las pezuñas, todo. Lo secas, lo sacas, ¿verdad? Pero luego lo sueltas. ¿A dónde crees que va otra vez? A lo mismo, ¿verdad? A lo mismo, es una verdad que nos dice también la palabra de Dios. La puerca lavada vuelve, ¿verdad? Al 100 otra vez. El perro vuelve a su vómito otra vez, porque es su naturaleza. Entonces, es importante que tú y yo entendamos que tenemos una naturaleza pecaminosa. Una ocasión, hermanos, una hermana me decía, no, es que no hay problema que mi hija se quede con su novio en mi casa, yo me salgo, ¿verdad? No debe pasar nada, decía ella, porque es cristiana. Ella es cristiana, entonces no debe pasar nada. Su novio es cristiano, pues no debe de pasar nada. ¿Es cierto eso, hermanos? Porque ¿cuál es la naturaleza? Es pecaminosa, entonces no le demos lugar al diablo. ¿Por qué no le voy a dar lugar al diablo? Porque entiendo que soy pecador. Entiendo mi naturaleza. Si tú no entiendes tu naturaleza, va a ser fácil que siempre estés siendo presa del diablo, porque no entiendes que tienes una naturaleza pecaminosa. ¿Verdad? No proveas para los deseos de la carne. Ay, hermano, necesita ampliar un poquito su criterio. Los que somos cristianos no pecamos. ¿Quién dijo eso? Los que somos cristianos tenemos una naturaleza pecaminosa y todavía hacemos pecado o cometemos pecado. Si no, vea cómo empieza el siguiente capítulo. Hijitos míos, estas cosas que les acabo de decir en el capítulo 1, se las escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. O sea, no está dando un permiso para pecar, pero sí está asentando que existe la posibilidad de caer en pecado. ¿Sí? Entonces Juan quiere que usted y yo entendamos cuál es mi naturaleza y cuál debe de ser mi actitud.
una actitud correcta hacia el pecado. Entonces, ante mi naturaleza, en primer lugar, y en segundo lugar, ante las acciones pecaminosas. ¿Sí? Debes saber que eres pecador. A veces, hermanos, nos han enseñado una fantasía en cuanto al cristianismo. Es un mito del cristianismo. ¿Sí? El pensar que el cristiano ya no peca. ¿Sí? No estoy dando un permiso. Digo, yo quién soy para darlo o no darlo. Pero Dios tampoco lo está dando. Dios solamente quiere que entiendas tu naturaleza. Saben, miren hermanos, esto a veces cuesta mucho aceptarlo. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre usted que es cristiano y una persona que no es cristiana? Ninguna. Son iguales, somos iguales. La única diferencia es que mis pecados han sido perdonados y que Cristo vive en mi corazón, que el Espíritu Santo vive en mi corazón. Pero fuera de que usted, de Cristo, y fuera de que mis pecados son perdonados, hermanos, somos exactamente iguales. Batallamos exactamente igual. La diferencia es la presencia del Espíritu Santo en mi vida, que no la podemos evitar o no la podemos negar los que hemos recibido a Jesús como Señor de nuestra vida, de nuestro corazón. ¿Me estoy explicando? Sí, eso es importante, hermanos, que usted y yo lo entendamos. Ahora, gracias a Dios, hermanos, si yo entiendo cuál es mi actitud hacia mi naturaleza y hacia mis acciones pecaminosas, Dios nos da una solución. Y es el famosísimo versículo 9 de Primera de Juan 1. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Cuánto tarda el Señor en limpiarnos, hermanos? ¿Cuánto tarda el Señor en perdonarnos? Miren, muchos cristianos no están en el camino del Señor porque su conciencia no los deja tranquilos, porque han caído en algún pecado que ellos mismos no se lo han perdonado. Aun y cuando Dios ya les perdonó. Pero por no entender, hermanos, que caí en pecado porque soy pecador, pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, hermanos, de todo pecado. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer? Mantener una vida de confesión. Una vida de confesión. Pero si ni siquiera oro, si ni siquiera leo la Biblia, si ni siquiera soy regular asistente a la iglesia, hermanos, si yo no tengo disciplinas espirituales, nunca voy a sentir la necesidad de estar a cuenta con el Señor. Pero si yo me acerco a Dios, inmediatamente su santidad redarguye mi corazón y me dice: Rogelio, tú te estás acercando como si nada, pero acuérdate, tienes un pendiente. Acuérdate que tú no me has confesado aquello que hiciste. Acuérdate que tú no me has pedido perdón por eso último que tú realizaste. ¿Sí? Entonces, el que yo vaya a Dios a diario, eso me lleva a la necesidad de pedirle perdón a diario por las cosas que yo cometo a diario, por las cosas que digo a diario, que pienso a diario, que veo a diario, que juzgo a diario. O sea, cualquier pecado que yo cometa a diario, yo tengo que ir con el Señor para pedirle al Señor que me limpie y que me perdone esos pecados con su sangre preciosa. Entonces, si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, hermanos, si tú has aceptado, si tú has recibido al Señor Jesucristo como Salvador de tu vida, tú puedes mantener una relación con Dios cercana toda tu vida. En esto consiste la primera carta de Juan, en que tú no te apartes de Él, en que tú te mantengas sirviéndole a Él, que tú te mantengas fortalecido en Él. Ahora, ¿qué es lo contrario? Si tú, hermano, fíjate lo que pasa, fíjate cómo se desenlazan todas las cosas. Tú caes en pecado, tú cometes un pecado, el que sea, ofendes a alguien, o
o ves mal a alguien, pero tú no tienes una relación con Dios, una comunión diaria con Dios, entonces de momento no sientes la necesidad. El pecado, hermanos, la práctica del pecado o la vida de pecado en la vida del hombre es como cuando tú te haces una ampolla, cuando algunos de ustedes barren o trapean, ¿sí? Bueno, cuando tú barres o trapeas, pero no estás acostumbrado, ¿verdad? Y barriste toda la casa, de repente se te empiezan aquí a hacer unas ampollas, ¿verdad? Más, la vez pasada yo me puse a agarrar un pico para romper unos derrames de concreto que se habían hecho alrededor de la barda del patio, de la barda del perímetro del patio. Y yo bien valiente dije, no hombre, pues son unos pedacitos chiquitos, ¿verdad? Pero no vi qué tan gruesos estaban, porque eso estaba hacia adentro. Entonces me compré un pico, ¿verdad? Y todo, y yo dije, no, pues esto lo resuelvo yo, ¿verdad? Pues no hay necesidad de contratar a alguien. Y estuve dándole, y dije, no, necesito una barra. Le hablé al hermano Mario, hermano, me presta su barra. Y ya agarré la barra, y ahí estaba dándole con la barra. Pues se me pusieron todas las ampollas aquí en este lado. El siguiente día no podía agarrar nada, ¿verdad? Pero sabe que hay personas, hermanos, que están tan fuertes y practican tanto este trabajo, que ellos ya no tienen ampollas, ellos tienen callos. Ellos agarran la barra y ellos ya no les duele. Ellos agarran la barra y ellos ya no se dañan la mano. ¿Por qué? Porque ya hicieron un callo en su vida. ¿Sabes que el pecado es igual? Al principio, cuando tú cometes pecado, entonces te duele, te sientes mal. El Espíritu Santo te redarguye. Pero cuando tú no le haces caso al Espíritu Santo, contristas al Espíritu Santo, apagas al Espíritu Santo en tu vida y tú sigues pecando, al siguiente día te duele menos, y al siguiente día te duele menos, y luego llega un momento en el que ya no te duele estar haciendo eso, hasta que Dios tenga que llamar tu atención de otra manera diferente, para que tú entiendas que Dios sigue al cuidado tuyo, que Dios te sigue amando, que Dios sigue estando en espera de que tú vivas en santidad, de que tú seas un reflejo de la luz verdadera, ¿verdad? Pero así es, así opera el pecado. Por eso necesitamos confesar nuestros pecados, hermanos, a diario, para no ir acumulando el pecado. Una ocasión alguien dijo, hermanos, que nosotros llevamos un costal en la espalda, y cuando pecamos agarramos como un ladrillo de esos rojos, ¿verdad? Y usted lo pone en el costal y ahí lo lleva. Y un ladrillo a lo mejor no le causa problema. Usted puede andar con un ladrillo por toda la ciudad, ¿verdad? Pero usted comete otro pecado y lo vuelve a meter en el costal, y entonces ya lleva 2 ladrillos en su costal. Y luego usted comete otro pecado y agarra otro ladrillo y lo vuelve a poner en su costal, y ahí está. Y entonces usted dice, ah, caray, esto ya pesa un poco, esto ya me molesta, esto ya es incómodo. Hasta que llega el momento en el que usted no se puede parar, porque no puede levantar el peso de ese costal que usted lleva. Y es cuando nuestras vidas a veces están muy cargadas, porque no hemos estado cerca de Dios, porque no hemos confesado nuestros pecados. En cambio, cuando usted confiesa su pecado, usted saca ese ladrillo, y usted saca ese ladrillo hasta que su costal se queda ligero, hasta que su costal se queda otra vez libre, y usted puede andar, y puede andar con tranquilidad, puede andar con facilidad. ¿Por qué? Porque usted mantiene una relación con Dios, una relación fresca con el Señor. Así que, hermanos, necesitamos confesar nuestros pecados a diario, ¿sí? Y Él nos limpia, dice la palabra de Dios, Él nos limpia de toda nuestra maldad. Entonces, mis hermanos, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Por qué? ¿Usted entiende este pasaje de que le hacemos a Él mentiroso? Es que Dios no está mintiendo, hermano, con respecto a cuál es tu condición espiritual. Dios no está mintiendo con respecto a que tú estás, de que tú cometes pecado porque tienes una naturaleza pecaminosa. Es un daño, hermanos, el que hacemos en la iglesia cuando hacemos pensarle a la gente, hermanos, que los cristianos caminamos sobre nubes y que nunca hacemos nada. Eso no es cierto, hermanos.
ni los pastores tampoco. No es cierto. Hay gente que piensa que los pastores nunca pecan. Hay gente que se extraña ¿y por qué el pastor cayó en pecado? ¿Por qué el pastor cometió tal pecado o el que sea? Pues porque es pecador. Porque es un pecador. Solamente que con el ejercicio, hermanos, de nuestra comunión con Dios, debemos aprender a salir victoriosos sobre el pecado y llevar una vida de victoria con respecto al pecado. Hermano, yo te quiero invitar en esta hora a que tú fortalezcas tu relación con Dios cada día, acercándote a Él, confesando tus pecados al Señor. Confiésale tus pecados a Dios. ¿Alguna vez le has dicho, Señor, soy pecador? ¿Alguna vez le has dicho, Señor, soy débil? Señor, batallo. Señor, no puedo con esto. ¿Alguna ocasión has llorado delante de Dios y le has dicho, Señor, no puedo? Estoy batallando, Dios, con este pecado en mi corazón, en mi mente, y no puedo quitarlo. Ayúdame, Señor. Fortaléceme. ¿Se lo has dicho al Señor? ¿Sabes que lo puedes hacer? No pienses que Él te va a ver mal si tú haces eso. Al contrario, te va a ver como sincero. Te va a ver como honesto. Te va a ver como humilde. Porque te humilles delante de Dios cuando le dices al Señor, Señor, yo no puedo. Si tú no haces algo en mi vida, yo no puedo, Señor. Ayúdame. Entonces, este es el momento, hermano, en el que tú puedes pedirle al Señor que Él fortalezca tu vida. Muchos cristianos no están en el camino de Dios en este momento porque alguien les hizo creer que ellos no pecaban. Y como caen en pecado, entonces piensan que ellos no pueden con la vida cristiana. Y que la vida cristiana no es para ellos. Y mejor se han apartado. Porque dicen, no, yo no puedo. No puedo ser como el hermano. Yo no puedo ser como el pastor. Yo no puedo ser como ese predicador. Sabes, tú puedes ser como Cristo. Porque el Espíritu de Dios mora dentro de ti si tú has creído en Jesucristo. Tú puedes ser como Cristo. No como el hermano, no como el pastor. Como Cristo. Porque esa es la meta. Conformarte a la imagen de Cristo Jesús. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para fortalecernos en esa relación. Así que en este momento, hermano, ahí en tu corazón, ora a Dios y pídele al Señor perdón por los pecados que tú has cometido. Si tú tienes actitudes negativas con respecto a Dios o con respecto a tu autoridad, si tú no respetas a tus padres, si no obedeces a tus papás, pídele perdón al Señor. Si tú has visto cosas malas, si has visto pornografía, si has escuchado pornografía, si has visto programas que no deberías de ver, has entrado a páginas a las que no deberías de entrar, sabes, con eso el diablo te quiere destruir y te quiere hacer pensar que tú eres indigno para estar en una relación de santidad con Dios. Pero lo que tú debes saber es que si tú has caído en algún pecado, tú puedes pedirle perdón a Dios en esta mañana y decirle, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Dile a Dios, pídele a Dios perdón. Él te va a ayudar.